ahora le damos la bienvenida a Fernando García para la presentación Medio Ambiente en los sistemas lecheros. García es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y obtuvo un doctorado en manejos de suelos en Iowa State University en 1991. Actualmente es director general de los recursos naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay. Bueno, muy buenos días y el agradecimiento a principalmente a Isaguirre, que supongo yo fue quien movió la invitación después de haber algunas presentaciones de esta murga con este título en varios tablados que parecería que soy la trasnochada. Empecé a hablar de este tema y me ando en todos los tablados. No voy a hablar de medio ambiente, voy a hablar nada más de contaminación de aguas superficiales y profundas y la relación que tiene la lechería con eso en función de lo que sabemos en el país. En primer lugar, a la pucha, esto sale todo junto. Lo primero que vamos a ver es qué evidencias hay y sobre todo cuál es la información oficial objetiva, que son los informes de INAMA de monitoreo en las cuencas que monitorea, en particular la de Santa Lucía y la de Río Negro. En segundo lugar, vamos a ver un poco cuáles son los mecanismos por los cuales se contaminan las aguas superficiales, principalmente con fósforo, que vamos a ver que es el problema, aunque se hablan de otros. Los otros problemas no están sustentados en los datos de INAMA. ¿Cómo es globalmente el panorama de la contaminación con fósforo en el Uruguay? ¿Cómo ha venido evolucionando? Y ahí vamos a dar cuenta de que en la opinión pública, sobre todo atrás de lo que mueven quienes hablan de ambiente y sobre todo quienes ponen el banquillo de los acusados generalmente a la producción agropecuaria, la lechería está pasando algo desapercibida atrás de un malo más grande de la película que es la agricultura, que en realidad no lo es, o no lo es tanto. Y algunas propuestas y sobre todo las medidas que ya se han tomado, las que se siguen tomando a futuro. Y voy a hablar de algo que nadie habla y que es gravísimo, que es la contaminación, sobre todo con nitratos de aguas profundas, que es la que toma la gente en sus predios y es un problema de salud. Se habla siempre de nitrógeno y fósforo. En las aguas superficiales no hay problema de nitrógeno, hay problema de fósforo. El problema de nitrógeno está en las aguas profundas. Bueno, ¿qué dicen los informes de INAMA? Esto es el estado trófico de la cuenca de Santa Lucía con esta escala. Vemos que lo único que está en mesotrófico, porque oligotrófico no hay nada, según este índice, es un índice de riqueza de nutrientes. Después vamos a ver, en Río Negro se usa otro más simplificado y que da menos detalle, pero es donde están las áreas de campo natural predominante. El resto ya estamos en el medio y cuando llegamos a las cercanías de Aguas Corrientes, el Canelones con sus dos ramales es el afluente más contaminado de la cuenca de Santa Lucía. Y ahí hay lechería, pero no solo lechería. Este otro que tiene el mismo colorcito es el Arroyo de la Virgen, que desemboca en el San José, que sale aguas abajo de la toma de Aguas Corrientes, pero esto sí es lechería, pura y dura. Pero en general, la actividad lechera es un problema general en la cuenca. ¿Y qué valores de fósforo hablamos en la cuenca de Santa Lucía? Reténganlo para después comparar con el Río Negro. Estamos hablando de valores, esto es Santa Lucía Chico, Cola de Paso Severino, el cuerpo de agua, la desembocadura de Santa Lucía Chico en el Grande, la cola de Canelón Grande, el cuerpo de la represa de Canelón Grande, el Canelón Chico, aguas abajo de la ciudad de Santa Lucía, y en la desembocadura de Canelones, 400 metros aguas arriba, la toma Aguas Corrientes. Son dos fechas del 11, por tomar algo, y
Como ven, los valores más bajos están arriba de 300, 400 y en promedio están arriba de 500 y fíjense en estos números. La escala es 2.500, 12.900, 9.300. El récord mundial, o récord nacional, mejor dicho, de contaminación con fósforo lo tenemos en el cuerpo de la represa de Cañón Grande. Sobre agroquímicos, siempre los agroquímicos es lo primero que se habla cuando aparece cualquier problema de contaminación. ¿Qué dice en el informe de DINAMA de lo que han medido? Bueno, han seguido algunos que son paleoagroquímicos porque están prohibidos ahora, como atracina y endosulfán, pero este es el súper malo de la película, y yo lo voy a defender a cuchillo por el lado de la conservación de suelo, mientras no exista algo que lo sustituya, porque volver para atrás a hacer laboreo es volver a la época de las cavernas, en términos de manejo y conservación de suelo y en términos ambientales, porque el peor problema ambiental que tenemos en la República Oriental del Uruguay es la contaminación de agua con sedimentos. Y ahora vamos a ver alguna evidencia. Bueno, desde el 14 más o menos están midiéndolos y en el informe, que está acá el link, del año 15, sobre 7 campañas en todas las estaciones del año, que fueron casi 2 años, faltó uno. 42 análisis, las conclusiones son: los niveles de detección de los agroquímicos estuvieron siempre por debajo de valor estándar o guía y principalmente por debajo del límite de detección analítico. Más de la mitad de las muestras no se mide nada porque la capacidad analítica no da para medir nada. Por lo tanto, estos compuestos se registró un cumplimiento de 100% de los valores estándares o guía. Las mismas conclusiones se repiten en un informe nuevo del 17 sobre 39 muestreos más. Entonces, la evidencia oficial, y no quiere decir que no la haya, que no haya otros agroquímicos complicados, no indica que es el principal problema de contaminación de agua en esta cuenca. Río Negro, informe del 16, DINAMA. Es una escala mucho más simplificada, pero la enorme mayoría está en el medio, valores medios. No hay ningún supereutrófico y solamente acá hay unos verdecitos en el cuerpo de la represa donde se diluye todo por el volumen de agua, aunque en los remansos, en los bordes, sobre todo donde hay aportes puntuales, orgánicos, de descarga de ciudades, aparecen problemas. Como aparecen también, según me contaron, en el embalse de Salto Grande. Este es el fósforo. Para empezar, miren la escala. Todo está abajo de 200, compárenlo con el Santa Lucía. El valor más alto no llega a 200. Ahora les digo cuáles son estas estaciones de medida. El verde es el promedio desde el 11 hasta el 15. El negro entero es el año 16, el punteado el 15. Y dentro del promedio está cómo es la distribución estacional, con valores más altos en los veranos, cuanto hay menos agua y por lo tanto hay más concentración de cualquier cosa. Esto es RN0, Río Negro 0, recién en el 16 se empezó a medir prácticamente, digamos, en el paso de frontera del Río Negro de Brasil-Uruguay. En el 7% de la cuenca de Río Negro que está en Brasil, en el medio de ella y vertiendo todo Río Negro está Valle, una ciudad del tamaño casi de Paysandú, con una actividad industrial importante, más toda la agricultura importante que hay allí del lado brasilero. Después va bajando, esto es Paso Mazangano, puente de la Ruta 44, esto es la desembocadura del Tacuarembó, esto es frente a San Gregorio, esto es inmediatamente aguas arriba de la presa misma en el lago, esto aguas abajo, esto es después de Paso de los Toros, antes de Baigorria, en Baigorria, después de Baigorria, y acá tenemos otro punto de preocupación, que es la desembocadura conjunta, en particular del G y el Arroyo Grande del Sur, y ahí va un pico para arriba. Y ahí en la cola de la represa de
palmar, hay importantes floraciones con un agua bastante transparente. Después seguimos para abajo y hay un pequeño repunte con el aporte del corazón de la zona agrícola del país hasta la desembocadura. Entonces, el 100% de las muestras analizadas, las concentraciones observadas están por arriba de la norma, 25, que es casi incumplible. Pero el valor promedio está en algo por arriba de 100, y vimos lo que era el Santa Lucía. Entonces, cuando se habla que el Río Negro está contaminado, hay evidencia de que tiene un enriquecimiento en fósforo. Hay 2 puntos calientes, lo que no controlamos que nos viene de Brasil y lo que tenemos que estudiar y ver si controlamos que nos viene desde estas 2 cuencas, pero el resto no es tan grave como lo pintan. Estos nitratos, y como ustedes ven, son paralelas las curvas, pero el 100% de las medidas están por debajo del valor 5 miligramos por litro, acá estamos en 0,5, 10 veces menos. O sea que todos los valores están moviéndose menos de 10 veces por debajo del límite establecido, que antes era 10 y lo bajaron a 5. O sea, en las aguas superficiales el nitrato y el nitrógeno se desnitrifica, se va a la atmósfera. El problema es que las cianobacterias, señores, son autótrofas y se fijan su nitrógeno desde la atmósfera, no lo precisan en el agua. Y algunos otros organismos también. Acá tenemos la desembocadura del G y del Arroyo Grande, y acá ven estas cosas que se ven acá como nubes medias verdes. Estas son floraciones de cianobacterias. Y la lechería en esa cuenca tiene un peso importante, supongo yo que este es el Maciel, que desemboca en el G. O sea, capaz que algo tiene que ver con ese pico de la lechería, pero también hay otras industrias, hay ciudades, de luego Durazno, más arriba Sarandí de G, hay un super tambo, hay que ver qué es, porque hay algunas otras indicadores en esa desembocadura que son raros, como alta alcalinidad, por ejemplo. ¿Qué dice el monitoreo de plaguicidas en esta cuenca? De nuevo, acá hay algunos viejos que ya, pero de nuevo glifosato y AMPA. De los 14 plaguicidas considerados en el muestreo, solo uno de ellos, AMPA, que es el subproducto de descomposición del glifosato, pudo ser cuantificado por la técnica en 11 de 21 oportunidades, por tratarse de derivados no tóxicos. ¿Y esto qué le pasa? No tóxicos de glifosato, los AMPAs no tienen valores fijados en el decreto. De todas formas, las concentraciones detectadas son bajas, sin concentraciones cuantificables en el resto. O sea, de nuevo, acá no hay un problema, más que hay indicios de que sí lo hay, que aparecen, no, sería insólito que no apareciera algo, pero a niveles que no son preocupantes. En cuanto a los criterios que utiliza la DINAMA. Entonces el problema es fósforo, señores. Ese es el gran problema que tenemos de contaminación de aguas y cómo llega el fósforo a las aguas. De fuentes difusas, que toda la actividad agropecuaria llega clásicamente por erosión, unido a las partículas. Siempre creímos que el fósforo, y sabemos que el fósforo se adhiere muy fuertemente al suelo, y estábamos todos convencidos, durante siempre, hasta hace poco, y ahora vamos a ver por qué, de que el fósforo es inmóvil, y que agregarlo nomás tranquilo, que si no se usa hoy, se usará mañana, y es una inversión. Y hay generaciones de mayores entre nosotros que se formaron con el concepto de hacer crecer el fósforo en el suelo, que es una inversión a largo plazo. Bueno, resulta que cuando se saturan las capacidades de retención de fósforo en el suelo, queda suelto. Y pasa el agua y se lo lleva en forma soluble y también contamina de esa manera las aguas. Y después tenemos todas las fuentes puntuales, que son los efluentes urbanos, industriales, etc. Y dentro de lo difuso se cuenta todo lo que es doméstico difuso. Y los tambos también van a la difusa.
son lugares puntuales de contaminación, pero como están en el desparramo y no son un lugar fácilmente controlable como una industria, o supuestamente una ciudad, difuso. Por ejemplo, un lugar conocido para algunos compañeros que hay acá del Centro Regional Sur, la entrada, este es el Mevir de Juaricó, este es el establecimiento Juaricó. Estas son las piletas de tratamiento del Mevir, y después de la última se va el agua, que desde luego no tiene tratamiento terciario que le quita los nutrientes, agarra por esa cañadita, se mete en el establecimiento y cuando llega el primer tajamar, bingo. Y eso no es ni la lechería, ni la agricultura, ni los viñedos, viene de un efluente urbano, llamémosle. Canelón Grande, cuando ustedes pasan por arriba de la Ruta 5, ahí miran a la derecha o al este, parece una enorme taza de chocolate o de bascolé o algo de eso. Pero y vieron la cantidad de fósforo que hay ahí adentro. Cuando eso sale por el vertedero, agarra velocidad, deja atrás sedimento, levanta temperatura, verde fluo. Bueno, esto en el 11 era la distribución de tambos de distintos tamaños y feedlots en la cuenca. Versus lo que siempre se dijo, porque a la gente le pregunta cuál es el problema, y el problema es la soja. ¿Y dónde está la soja acá? Hay poquito. Esta es la cuenca de Santa Lucía Chico, hasta Paso Severino, que está acá, hasta acá de la ciudad de Florida, y en esta interpretación había solo 2,6% de esta cuenca con cultivos. Según los planes de uso y manejo de toda la cuenca de Santa Lucía, de cultivos totales, hay 100.000 y pocas hectáreas en 1.347.000. Entonces el problema principal es otro. Claro que acá no está la chacarería, ni están las poblaciones difusas de un departamento como Canelones, que es el menos servido con saneamiento de todo el país. El 85% claro, ahí está la Costa de Oro, de la población de Canelones no tiene conexión a saneamiento. El alto contenido de la represa de Canelón Grande es por la acumulación de sedimentos de que se construyó la represa en 56, está metida en una cuenca que es la que históricamente tiene más erosión de la historia del Uruguay. Y esa es buena parte de la explicación de esa brutal riqueza en fósforo. Porque los sedimentos tienen un enriquecimiento respecto al suelo del que salieron entre 2 y 5 veces respecto al suelo original. Entonces, son las partículas más finas las que se van más lejos y son las que tienen adheridas más cosas. Me refiero a este agujero negro acá del noreste de Canelones y este de La Valleja, que en el mapa de los 70, de interpretación de estado de erosión sobre el mapa millón de suelo, hicieron Ricardo Caicial, Licegan y Piñerúa. Y esta es una foto de los 70 tomada por Leonel Aguirre, de esa zona. Era así, un desierto, está desertificado, donde los sedimentos van quedando en los bajos y ahí se trasladaron algunos cultivos, el resto se fue, no hay más suelo. Y entonces, en la toma de aguas corrientes, lo que más se le saca al agua y más se gasta para potabilizarla, echándole sulfato de aluminio, son sedimentos, que hay que tirarlos río abajo y generan este problema donde casi no es navegable el río allí. Bueno, sacado de un artículo del profesor Shapley en el Simposio Nacional de Agricultura del 15, es un esquema que nos permite ver un detalle de por qué la lechería es más peligrosa que la agricultura. No entra fertilizante, que es lo único que se habla solo al predio, entra ración. Ustedes vieron la gráfica que recién mostró Bañato. Todo el incremento de la productividad de la lechería fue en base a traer
desde fuera del predio hacia adentro, ración. Y en la ración hay nutrientes. Y después quedan en las deyecciones. Y entonces lo que acá nos está diciendo el profesor es que de lo que entra en ración más fertilizante solo se va en producto animal del orden de un 30%. Y el resto se queda. Si lo aplicásemos todo a todo el terreno, que sería lo ideal, y podremos estar recuperando un 15, tal vez 20 en la producción vegetal, pero el resto se queda. Y una parte se la lleva al agua, desde luego, y enriquece el suelo y levanta el fósforo en el suelo y queda más cerca de la superficie. Y si no arreglamos la ecuación entre entrada y salida de fósforo, estamos fritos. Y por suerte los modelos de la investigación nacional es potenciar el uso del pasto y achicar el uso de la ración, que no es solo por razones económicas, también por razones ambientales evidentes el camino. Entonces, el problema del fósforo en las aguas superficiales, esto lo mostró Bariato. Este es la única foto casi de todo el país. Un trabajo de Carrasco Letelier, de INIA, junto con Andrés Berreta, que ahora trabaja con nosotros en la dirección de suelo, en el cual midieron, acá es solo fósforo soluble, ni siquiera total, y clasificaron todas estas cuencas, las que están en blanco fueron las que no midieron, pero ese 77% de las cuencas de esa dimensión, o sea, de la hidrografía nacional, están vistas en este muestreo del otoño del 14, y más de 100, 25 a 100 y entre 4 y 25, y ustedes ven que lo que está en rojo, si lo comparamos con las declaraciones de los padrones de DICOSE del año pasado que dijeron que hacen lechería, que tal vez no eran tantos como los que habían, es decir, chao, el juez levantó, Línea levantó la bandera y la lechería está en auge. Es evidente que la actividad más relacionada a la contaminación con fósforo en las aguas. El conocimiento resumido en una tabla de hasta dónde hay respuesta de parte de estas cosas es este. Esto me lo dio Carlos Perdomo, profesor de la Facultad de Agronomía, que ha contribuido enormemente últimamente a que sepamos mucho más de esto. Se sabe en el mundo que arriba de 30 partes en ningún suelo es esperable ninguna respuesta a nada. Pero evidentemente un buen agrónomo, si tiene 20 en el suelo, a cualquier cosa le diga no hay que agregar más. Y yo no sé si esa es la... Primero, si se mide el fósforo en el suelo, desde luego ahora están obligados en la cuenca de Santa Lucía. Y segundo, al otro lado. Y segundo, si es esa la decisión. En el caso del laboratorio de Estanzuela, donde viene Andrés Berreta a trabajar con nosotros y tiene toda la base de datos en su computadora, le digo, graficame cómo ha sido la evolución de los contenidos de fósforo en las muestras analizadas en el laboratorio de análisis de Estanzuela en el periodo que tenga, desde el 2 hasta el 17. Y entonces las muestras de cada año, acá es qué porcentaje de ellas tienen 5 o más partes por millón de Bray 1, 10 o más, 15 o más, 20 o más, 25 o 30 o más. Y la cosa se iba para arriba. Acá hay de todo, luego sobre todo hay mucha agricultura y algo de lechería debe haber. Acá se bajó todo, se ve que la malaria de esos años redujo la aplicación de fósforo, pero acá volvió a levantar. Pero si ustedes miran, estamos que entre un pico de casi 40 y ahora 30, demuestra que la recomendación para el más exigente de las cosas que conocemos, que es la alfalfa, debía ser no eche más. ¿Es eso lo que está ocurriendo? Porque este es un costo al cohete para los productores. En un discurso de bajen los costos,
no los deja muy bien parados. Pero bueno, se nos han estado enriqueciendo los suelos con fósforo y de luego en lechería también. Este proyecto, financiado por INEA en este periodo, realizado por todos los de rojo, son de limnología de la Facultad de Ciencias y Perdomo de la Facultad de Agronomía, es en todas estas subcuencas de la represa de Paso Severino, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, la control, esta es campo natural. Para tener una idea, la productividad de leche promedio, que medio censaron, nos muestra, esta es una hortícola chiquita cercana a Florida, y esta es la de campo natural. ¿Y cómo es el nivel de fósforo de las aguas de esas cuencas? Este es el nivel de la hortícola, que lo pusieron acá por tener una referencia. Este es el campo natural, ya está pasado de las 25. Pero todo lo lechero está en lo que es la cantidad de fósforo de Santa Lucía o por arriba. Entonces volvamos al libro del profesor Sharpley. Las 4C, las 4 cosas correctas, en realidad son las 4 R, acá se olvidó traducir las 4 right en inglés. Primero, la dosis correcta, basada en análisis de suelo. A eso hoy están obligados todos los lecheros en la cuenca de Santa Lucía, las medidas conjuntas con Dinama del 14. Yo supongo que esto va a tener que expandirse a todo el país, porque es necesario. Es lo más simple y práctico que tenemos para hacer. No agregar más si no hace falta. Ahora, ¿qué hacemos con el estiércol y los efluentes, no? Porque si no, los regresamos para atrás, para la cañada. Porque buena parte de esos valores que vimos ahí en esas cuenquitas es porque parte del estiércol, la orina, va para la cañada. Después, la fuente correcta, si es fertilizante químico u orgánico. Y para eso tenemos que saber, como dice acá, el análisis debe saber qué hay en el estiércol, cuánto nutriente hay, pues si no, no lo manejamos. El momento correcto, que es muy importante en nitrógeno, no tanto fósforo, y el lugar correcto. Inyección subsuperficial o evitando áreas propensas a escurrimiento y erosión. Si lo ponemos sobre la superficie, que es otro conocimiento reciente, gracias a los trabajos de Perdomo, y ahora van a ver por qué, estamos levantando el centro para que se lo lleve el agua. Y después, desde luego, laboreo conservacionista, siembra directa, que es lo que la mayoría hace, aunque puede faltar cobertura, las zonas buffer, alambrar las fuentes de agua. Veamos cuáles fueron las recomendaciones que hicimos cuando el río de Santa Lucía, desde la universidad, y que fueron tomadas después, fueron casi al momento, también por Dinama. Primera recomendación, controlar la erosión. Extender a todas las actividades agrícolas. Por ahora está solo ligada a la lechería. De la cuenca de Santa Lucía, lo que se aplicaba en la agricultura cerealera, los planes de uso. Segundo, controlar la fertilización fosfatada permitiéndola solo cuando los análisis de suelo arrojen valores de fósforo soluble, BREI, por debajo de los niveles críticos determinados por la investigación nacional disponible. Y no lo que dicen muchas veces quienes probablemente, no, acá no se sabe nada, hay que echar más. O en agricultura, eche lo que el cultivo se va a llevar. Y ahí hay 2 errores que llevan al incremento. Nunca se obtiene el rendimiento que uno quiere tener, siempre queda por debajo, por alguna razón, pero como uno no quiere que el nutriente lo limite, le echa como para, por ejemplo, 4.500 kilos de soja y después saco los 2.500. Entonces ahí me sobró fertilizante que queda. El segundo es que de lo que he hecho, la eficiencia de recuperación en el año, como vimos, 15, 20%. Y
se sigue amontonando, y eso explica las evoluciones de esos valores de análisis de las muestras de estanzuelo. Establecer la exclusión las áreas buffer y evitar que los animales abreven directamente en el agua, y mejorar los vertidos de efluentes de tambo a través de la aplicación de tecnología de tratamiento y su correcta gestión. También la importancia de controlar los feedlots, en la cuenca se prohibieron, en la Santa Lucía, y otras fuentes puntuales asociadas a confinamientos de animales. Por debajo del radar de la preocupación está toda la avicultura y la producción de cerdo. Y todo lo que hay en el Santorel que vierte para el Santa Lucía y por otro lado, ¿tendrá o no tendrá alguna contribución? Sospecho que la debe tener. El problema nuevo es la estratificación en superficie. Problema nuevo no, esto se sabía, pero ahora se sabe que todo esto que sobra arriba el agua se lo puede llevar. Y a eso responde mucho más la cianobacteria que otras cosas. Por ejemplo, 32 sitios de Florida, acá hay 4 ejemplos, la relación entre fósforo Bray en los primeros 2,5 centímetros dividido de lo que hay en el conjunto de los 15 centímetros, da un promedio de 4 veces más. Acá tenemos un caso que hay que poner en un cartel, prohibido agregar nunca más fósforo hasta que esto no baje. Arranca con 100 en la primera pulgada, en los 2,5 a 7 tiene 80 y abajo 60. Ya está. Esto es un peligro nacional. Estos otros casos, que por ahora está acumulado en superficie, yo fui el primer asesor técnico de la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa. Capaz que agarrar un arado de reja de vertedera en algún momento y darlo vuelta, porque esa sortilla se está quemando. Y bueno, es como una cirugía, hay que cortar. No sería lo deseable, pero correr el riesgo de un laboreo para después empezar a manejarlo correctamente, metiéndolo dentro del suelo, puede ser la solución. Ahora hay algunas investigaciones promisorias que está llevando adelante Perdomo y su grupo también, de uso de cloruro férrico, que es un subproducto de la industria de la soda cáustica, que en realidad por hoy no tiene casi valor y se lo quieren sacar de arriba, y que está demostrando en experimentos y en parcelitas en el campo ser eficiente en agarrar el férrico al fósforo y precipitarlo, y no solo el fósforo, también colaborar en la floculación de coloides, desarrollo de estructura y disminución de erosión. Pero eso está en desarrollo, es una tecnología promisoria. Y en el caso de lo que aportó Perdomo en ese seminario de agricultura en el 15, donde ya estaba el tema, estamos hablando del 15, ¿no? Hace 4 años, se estaba preocupada la gente nuestra, de la facultad y la gente de línea con los problemas ambientales, y este era un tema. En los ensayos de larga duración de EMAC, no se agregó fósforo y acá se agregaron 200 unidades de pedoso 5, 200 kilos de pedoso 5 por hectárea, lo cual es un disparate, pero para generar el efecto experimental. Esta es la rotación con laboreo, o sea, que incorpora al suelo, y esto siembra directa. Y esto es fósforo soluble, el otro es el particulado. Entonces, si seguimos tirando el fósforo en cobertura, es un penal sin golero. El control de la erosión, dice Perdomo, que la primera buena práctica, es decir, esto como el truco, la primera en casa, si no controlamos la erosión, lo demás, olvídate. No sería suficiente por sí solo para resolver este problema, ya que aún considerando solamente la salida de fósforo particulado del predio, resulta obvio que en suelos con alta estratificación, con tasas de erosión cercanas al umbral de 7 toneladas por hectárea año, que es la tolerancia más frecuente que tenemos en los suelos agrícolas, que estamos usando en nuestras normas de control de erosión, ya se estaría superando el valor límite de 5 kilos de fósforo por hectárea año, que es lo que se considera que no se debe sobrepasar. Por lo tanto, se debería controlar además la fertilización fosfatada excesiva, lo que veníamos hablando antes, e incorporar el fertilizante fosfatado al suelo para así disminuir la estratificación de fósforo en las primeras capas de suelo. Y de luego después están las áreas
filtro o buffer. Pero esto es como la línea 4, ¿no? Si haciendo presión alta y en medio de la cancha sobrepasado, bueno, entonces las áreas buffer es lo último. No debería llegar hasta ahí. Y las áreas buffer hay que pensarlas como filtros. Y como filtros se tupen si no se renuevan. Entonces debe ser algo que crezca mucho, que absorba mucho y que pueda ser cortado y sacado de ahí para utilizar en otro lado. Que es un concepto un poco diferente a cuando se hace mucho énfasis en recrear la biodiversidad del bosque nativo. Está bárbaro, pero lo efectivo es algo que crezca mucho y que pueda ser cortado y retirado. Y los planes de lechería de Santa Lucía, que estamos con problemas con los estratos más pequeños, con la gente de menos 50 vacas en ordeña, que bueno, asesoramiento técnico, no están siquiera a veces en las organizaciones, pero tenemos, arrimándonos, estamos ahora al 60% de lo que suponemos el área obligada. En cuanto a fósforo, el capítulo 2, que tiene solo los planes de uso y manejo de lechería en la cuenca de Santa Lucía para todos los productores lecheros y no por arriba de 100 era antes, ahora por arriba de 50 hectáreas como es para el resto. De 2.508 análisis, esta es la distribución, los cuadrados negros más de 31, pero vamos a verlo en una figura, entre 10 y 20 partes, 10 a 20, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 31, o sea, esto sería lo que ya no habría que echar más. Y estamos como en un 23% de los casos. La mayoría está en el rango de suficiencia para casi todo, capaz que algún toque de mantenimiento, y acá falta. Bueno, y lo último, porque me parece sumamente importante mencionar, porque nadie lo menciona. Cuando el nitrato sale del ambiente aerobio de la superficie, dale, Juana, con la pelota, y se mete en el ambiente anaerobio de un acuífero, aunque sea poco profundo, queda como nitrato. No hay nada que lo transforme y lo lleve a forma gaseosa, que son procesos biológicos. Y en el trabajo de la vuelta de Paso Severino, en 80 predios, que es mucho más que lo que hay en esas cuencas, encontraron esta distribución de cantidad de nitratos en agua de los pozos. Casi el 70% está por arriba de 10 partes por millón, que es el límite para salud considerado. O sea, hay un problema grave ahí. ¿A qué se debe? A fines del siglo pasado. ¿Se acuerdan de cuando el flaco Cola, allá en el Grande, en Tararí, era un relajo bárbaro porque le llevó agua de la canilla a analizar el laboratorio de Estanzuela y estaba pasadísima de nitrato? Y entonces, como siempre, es la fertilización. Menos de 500.000 hectáreas de agricultura desparramado parecía que no. Entonces, Casanova con Perdomo y Verónica Siganda, que hoy es la responsable del área de sustentabilidad dentro de Línea, que en esas épocas era una estudiante en tesis de grado trabajando con nosotros, hicieron un trabajo financiado por CSIC de la universidad, donde analizaron 355 muestras de agua subterránea tomadas entre el 96 y el 99 en Soriano, Colonia, San José, Canelones. Clasificaron por muchos criterios, pero el que mostró relación significativa, estadística con los resultados fue cercanías menos de 50 metros o lejanías más de 50 metros de fuentes puntuales de contaminación generalmente orgánica. O sea, lo orgánico también contamina. De origen humano, aguas hervidas, cámaras sépticas, o animal, resto de sala de ordeña, gallineros, porquerizas, feedlots. En esa vuelta, en 144 muestras de aguas superficiales no encontraron problemas, como lo mismo muestran los monitoreos de INAMA hoy en día. Entonces, este es un tema casi de extensión, yo diría.
O sea, ¿dónde ubicas el pozo en relación a tu sala de ordeña, que esté aguas arriba, que el agua no vaya hacia ahí? ¿Cómo está la protección de la boca del pozo? ¿Cómo es el encamisado? Porque esto es un problema de salud serio. Y yo no escucho muchas veces que se hable de él. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.